Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a este Zoro en versión pop lanita. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hago el cabello en punta que tanto me han pedido que les enseñe. Y como siempre, vayan a leer la descripción de este video donde les voy a dejar toda la información que van a necesitar para la realización de este amigurumi. Y lo primero que tienen que hacer es ir al tutorial de Anya, donde van a hacer solo la cabecita, que es la base que tengo aquí. La diferencia es que van a colocar solo un ojo. Aquí solamente puse un alfiler para simular el otro y saber dónde tengo que bordar el ojo que va cerrado. Ahí, como pueden ver, aquí yo también hundí el ojo. Esto recuerden que está en un tutorial que voy a dejar el link en la descripción de este video. Ahora voy a hacer la base del pelo y para eso voy a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos, pero solo tomando la hebra trasera. En la vuelta 3 continuamos tejiendo solo por la hebra trasera y esta vez vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la vuelta 4, tejiendo solo por la hebra trasera, hacemos una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la vuelta 5, nuevamente tejiendo solo por la hebra trasera, hacemos una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la vuelta 6, tejiendo solo por la hebra trasera, comenzamos haciendo 2 puntos bajos, luego un aumento y ahora una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y finalizamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos. En la próxima vuelta, también solo tejiendo por la hebra trasera, voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 36 puntos bajos, solo por la hebra trasera. Ahí marqué mi primer punto y ahora comienzo con la vuelta. Ahí llegué al final de la vuelta y en la próxima vuelta también vamos a tejer por la hebra trasera y solo vamos a hacer 28 puntos bajos. Ahí ya hice los 28 puntos bajos y deberían quedar sin tejer 8 puntos. Ahora voy a hacer una cadena, giro el tejido y en la próxima vuelta voy a hacer 28 puntos bajos, pero solo tomando la hebra delantera. Ahora hacemos una cadena, giramos y solo tomando la hebra trasera vamos a hacer 24 puntos bajos. Ahí ya hice los 24 puntos bajos solo por la hebra trasera, voy a hacer una cadena, giro el tejido y ahora voy a hacer 20 puntos bajos tomando ambas hebras. Ahí ya hice los 20 puntos bajos, ahora hago una cadena, giro el tejido y voy a hacer nuevamente 20 puntos bajos, pero esta vez solo tomando la hebra trasera.
Aquí llegué al final, hago una cadena, giro el tejido y voy a hacer 20 puntos bajos tomando ambas hebras. Hacemos una cadena, giramos y nuevamente hacemos 20 puntos bajos tomando ambas hebras. Ahora hago una cadena, giro el tejido y voy a hacer una disminución, luego 16 puntos bajos, y terminamos con una disminución. Y solo hago una cadena para dejarlo asegurado. Aquí voy a dejar suficiente hebra para después coser a la cabeza. Bueno, ahora vamos a hacer los mechones del pelo de Zoro que van en punta, y los únicos que van a ser diferentes van a ser los mechones de la patilla. Lo primero va a ser identificar la última fila donde nos quedaron hebras libres, que serían estas. Entonces, tomándolo de esta forma, vamos a enganchar en la primera hebra y aquí hacemos nuestro primer mechón. Vamos a enganchar y aquí hacemos 3 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, nos vamos a saltar una hebra, que sería esa, vamos a la siguiente. Y aquí hacemos un punto deslizado. Ahí tenemos el primer mechón y tenemos que repetir esto un total de 8 veces, contando el primero que hicimos. Vamos a hacer el segundo, hacemos 3 cadenas y sobre la cadena hacemos un punto deslizado y un punto bajo. Nos saltamos una hebra, nos saltamos esa, nos vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Entonces así avanzan hasta tener 8 mechones. Aquí ya tengo los 8 mechones y vamos a hacer un mechón más. Hacemos 3 cadenas, sobre la cadena un punto deslizado y un punto bajo, y acá en vez de saltarnos una hebra nos saltamos 2 hebras y en la tercera vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí queda lista la primera fila de mechones. En esta fila hicimos los mechones y aquí arribita tenemos una fila de hebras libres, que es donde vamos a trabajar ahora. Vamos a identificar el primer punto de esta fila de hebras libres y aquí vamos a enganchar el hilo. Este punto solo lo usamos para enganchar. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Y ahora para la patilla tenemos que hacer 6 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos 5 puntos deslizados. Ahora vamos a la siguiente hebra libre, que sería esta, y hacemos un punto deslizado. Y ahora comenzamos con los mechones, que van a ser iguales a estos. Eso quiere decir que hacemos 3 cadenas y sobre la cadena un punto deslizado y un punto bajo. Nos saltamos una hebra, vamos a la siguiente y hacemos un punto deslizado. Esta vez tenemos que tener 10 mechones iguales a estos.
Aquí ya tengo mis 10 mechones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora voy a hacer un último mechón, pero saltándome 2 hebras. Aquí hago mis 3 cadenas, un punto deslizado, un punto bajo, me salto 2 hebras y en la tercera hago un punto deslizado. Y aquí, para hacer la segunda patilla que va de este lado, voy a hacer 5 cadenas. Y sobre la cadena hago 4 puntos deslizados. Voy a la siguiente hebra libre y hago un punto deslizado. Y para terminar, en el último punto hago otro punto deslizado. Y ahí corto, dejando solo un poquito porque con esto no vamos a coser nada. Ahora vamos a seguir haciendo mechones iguales a estos, pero comenzando desde arriba y tejiéndolos en espiral. Para eso tenemos que identificar la primera hebra delantera libre, que sería esta de aquí, que es la que se formó cuando hicimos la segunda vuelta de los 6 aumentos. Entonces aquí vamos a enganchar el hilo y vamos a hacer nuestro primer mechón. Enganchamos el hilo, hacemos 3 cadenas y sobre la cadena un punto deslizado y un punto bajo. Ahora me tengo que saltar una hebra, aquí es donde enganchamos el primer mechón, me salto esta hebra y voy a la siguiente. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer el segundo mechón, hago las 3 cadenas y sobre las cadenas hago un punto deslizado y un punto bajo. Nuevamente me salto una hebra, que sería esta, y voy a la siguiente, y aquí tengo que hacer un punto deslizado. Voy a hacer otro mechón, 3 cadenas y sobre la cadena un punto deslizado y un punto bajo. Y nuevamente me salto una hebra. Me salto esa y voy a la próxima y aquí hago un punto deslizado. Ahora voy a hacer el cuarto mechón, 2, 3, sobre la cadena hago un punto deslizado y un punto bajo y me salto una hebra. Voy a ir a esta. Entonces, mucha atención con lo que voy a hacer a continuación. Voy a hacer un mechón, y ahora lo que tendría que hacer es saltarme esta hebra y unir a esta con un punto deslizado, pero en vez de eso voy a unir con esta hebra que está una vuelta más abajo, y ahí hago un punto deslizado. Entonces ahora voy a continuar por esa vuelta. Entonces en esta vuelta tienen que hacer 11 mechones iguales a este, contando este como el primero. Ahí ya hice el segundo mechón y ahora van a hacer 9 mechones más.
Ya terminé con los 11 mechones de esta vuelta y ahora voy a hacer lo mismo que hice aquí arriba. Voy a hacer un mechón, pero en vez de unir con esta hebra voy a ir aquí abajo y ahí voy a hacer mi punto deslizado. Y a continuación voy a hacer 48 mechones más, pero esta vez no me voy a saltar ninguna vuelta. O sea, tenemos que hacer los 48 mechones de corrido. Aquí estoy a punto de terminar los 48 mechones y llegué a esta parte que es la parte frontal del pelo. En este lado tenemos que asegurarnos de tomar solo la hebra delantera, ya que la hebra trasera la vamos a ocupar para después coser a la cabeza. Ahora sí, ya terminé los 48 mechones y quedé a este lado, cerca de la patilla. Si ustedes no quedan en esta misma posición, no importa, el pelo no tiene que ser perfecto. Es muy probable que quizás hayamos empezado en otro punto, pero eso la verdad es que no marca mucho la diferencia. Lo importante es que esta vuelta esté cubierta de mechones, la última. Y ahora voy a cortar sin dejar una cola tan larga, ya que no lo vamos a ocupar para coser. Para hacer las orejas con el color de la piel vamos a hacer un anillo mágico con 6 puntos bajos. Hacemos una cadena y aquí vamos a cerrar. Bueno, antes de esa linda interrupción había quedado en que había que cerrar el anillo mágico y aquí voy a cortar dejando un poquito largo, lo suficiente para después coser a la cabeza. Entonces esa es una oreja y tienen que hacer otra igual. Bueno, los aros son muy simples. Con una hebra de unos 30 centímetros de color amarillo o mostaza van a hacer una cadena, pero una cadena muy grande. Y ahí lo aprietan y como pueden ver ahí ya quedaron los 3 aros. Entonces para fijar esto vamos a ocupar cola fría. Ahora como vamos a usar pegamento vamos a necesitar una base de plástico para que no se vaya a pegar esta pieza a la base. Entonces vamos a echar el pegamento sobre todo a la parte de la unión para que no se vaya a mover, porque lo que hicimos fue un nudo corredizo. Entonces bañamos toda esta parte y lo vamos a dejar aquí quieto a que se seque. Separamos todas las hebras y lo dejamos así. Ahora voy a mostrarles cómo hacer las katanas mientras esto se seca, así que lo vamos a dejar a un lado. Para hacer las katanas van a necesitar los 3 mondadientes, las 3 argollas, pintura ojalá si tienen dorada y también hilado color burdeo, blanco y negro. Voy a comenzar haciendo la katana blanca y para eso voy a colocar en el palito de mondadiente un poquito de pegamento. Y ahora con el hilo color blanco voy a pasar a través de una de las argollas. Y la argolla debe quedar en la punta del mondadiente.
Esto va a ser un poquito difícil, pero tienen que tener paciencia hasta que quede en esa posición. Y aquí vamos a intentar que se pegue al palito. Vamos a rodear por el otro lado para llegar de nuevo a esta punta. Y aquí tenemos que empezar a rodear. Y cuando llegan a la punta lo fijan con un poquito de pegamento. Aquí ya terminé la primera parte y solamente falta pintar las puntas de color dorado o amarillo. Y ahí quedaría la katana lista. Yo ya tengo la katana negra y la katana burdeo. Entonces ahora que tenemos todo, podemos empezar a coser. Antes de coser el pelo y las orejas, vamos a hacer todos los detalles de la cara. Tal cual explicaba en el tutorial de Ania, la distancia de los ojos es de 6 puntos y 4 puntos visibles. Puntos visibles es desde este, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente comienza el ojo. Y la idea es que el ojo cerrado abarque desde este punto a este. Y lo primero que haré será bordar con color café la cicatriz. Tiene que ser justo en el medio del ojo que vamos a bordar más adelante. Ahí está lista la cicatriz y ahora sí voy a bordar el ojo. Ahora que está listo el ojo bordado, voy a hacer una línea blanca debajo del otro ojo y también le voy a bordar las cejas con color verde. Bueno, y así quedaron todos los detalles de la cara y ahora les voy a mostrar dónde poner las orejas. Y primero las vamos a marcar con alfileres para saber si las patillas del pelo quedan en la posición correcta. Entonces, aquí termina el ojo, vamos a contar desde el próximo punto, o sea desde el punto visible. Contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto ponemos una oreja. Y lo mismo lo vamos a hacer al otro lado. Aquí termina el ojo, contamos desde aquí 1, 2, 3, 4 y en el próximo punto colocamos la oreja. Entonces ahora vamos a poner la peluca. Recuerden que la parte de arriba de la peluca debería quedar 6 vueltas más arriba de la posición de los ojos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por aquí. Entonces aquí está nuestra oreja, la patilla debería quedar por aquí. Creo que una voy a tener que moverla un poquito, que yo creo que va a ser esta. La voy a mover un espacio, por eso es importante asegurarse primero antes de coser todas las partes. Entonces ahora que estamos más seguros de la posición, podemos coser las orejas. Ahora que los aros están secos, tienen que cortar por esta parte dejando el largo que más les guste. Va a depender del tamaño final de su cabeza. En mi caso voy a dejar medio centímetro de largo. Aquí ya lo corté y ahora solamente falta coserlo a la oreja. Vamos a pasarlo a través del primer punto de la oreja. Aquí pueden hacer un nudo para asegurarlo
y después pasan un par de veces más a través de la cabeza. Y ahora ya podemos coser el pelo. Cuando ya estén seguros de la posición del pelo, van a coser por todo el borde y luego van a esconder todas estas hebras que quedaron sueltas. Bueno, aquí ya terminé de coser el pelo y quedó de esta forma. Como ven, estos mechones se van hacia arriba y quiero evitar eso. Así que lo que voy a hacer es fijarlos con alfileres en la posición que yo quiera. Y luego con un rociador le voy a echar agua. Y mientras esto se seca voy a colocar las katanas, que las tengo listas acá. Lo primero que voy a hacer es unir las 3 katanas en una argolla. Y ahora vamos a necesitar 2 argollas más, una que va a ir aquí a la cabeza por la parte de atrás y otra argolla que va a juntar la argolla que va a la cabeza a la argolla central de las katanas. Para terminar le puse el palito de Popcake y así estaría listo Zoro en estilo Poplanita. Obviamente ustedes lo pueden transformar en llavero colocándole un ganchito aquí en la cabeza. Y si te gustó no olvides darle like, comentar, suscribirte porque se vienen muchísimos más. También me puedes seguir en Instagram si quieres participar de las votaciones donde elegimos los próximos tutoriales en mis historias. Y si quieres que siga haciendo este tipo de tutoriales, puedes apoyarme comprando un café en Ko-fi, donde también puedes acceder a beneficios extra. Y ahora sí, sin más que decir, muchas gracias y que tengan un buen día y un excelente 2023.